Hola y sean bienvenidos a Historia Económica Marxista, un canal dirigido a todo aquel que no se contenta con videos donde se resume la historia de un país en 5 minutos y que están cansados de la propaganda liberal que hay en YouTube. Y digo propaganda ya que hay cosas interesantes en los autores liberales. Pero la gente que sube videos a YouTube en general estudia leyendo una síntesis de 4 páginas de libros que son como de 1000 o directamente hablan y citan autores que nunca leyeron. Si por lo, si al menos fueran los autores de la contraria, bah, pero los propios son los que no leen. Y también busco hacer un contenido distinto al de esos youtubers que se dicen de izquierda y tratan temas de historia de países socialistas, pero a la hora de la verdad no tienen ninguna seriedad en sus análisis. Y pasamos al tema del video de hoy, historia económica de la Unión Soviética, desarrollo tecnológico y decisiones de inversión. ¿Qué motiva a cada sistema a innovar? La organización capitalista de la producción y el desarrollo tecnológico. La crisis de sobreproducción y la inversión de capital. El modelo soviético y la planificación central. Bueno, acá lo que hice es un ejemplo a pequeña escala, más o menos aproximado, de una economía capitalista. Los números que puse no son exactos, ni tampoco es necesario que sean exactos. Eh, Tampoco voy a utilizar un vocabulario complejo, o sea, va a ser complejo, pero no extremadamente complejo, ni tampoco algo muy marxista. O sea, no pretendo enfocar el canal solamente a gente que se leyó los 3 tomos del Capital. Y obviamente esto es una simplificación. Eh, Así que, no sé, si uso plusvalía o tasa de ganancia como sinónimos, no me salten en los comentarios plusvalía y tasa de ganancia no son lo mismo, ya que tasa de ganancia tiene en cuenta los impuestos. No, esto es una simplificación, como ya dije. La idea es que esto dure, pero no que dure 3 horas. Dicho esto, nuestra pequeña economía capitalista tiene 4 empresas de autos, A, B, C y D. Y este ejemplo tiene algunos supuestos. Cada empresa produce 480 unidades al mes, cada empresa tiene 400 trabajadores y se producen 16 autos al día. Cada auto vale $40.000, el capital variable, o sea, los salarios que se pagan, el costo de la mano de obra de cada auto es 4.000. El capital constante, o sea, los insumos, son 32.000. Y la plusvalía, la ganancia, es 4.000. Cada trabajador individual al mes se le pagan $4.800. Acá estoy haciendo otro supuesto que no lo puse, pero es que la inflación es cero. Se gastan $15.360.000 en insumos, o sea, cada empresa gasta individualmente. Hay tiempo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento el capitalista planifica la producción, en otro momento contrata a los empleados, en otro momento se ponen a trabajar, en un momento esto producen un output, en otro momento los autos van a la concesionaria y en otro momento esos autos se venden. Y luego de que se venden, el capitalista va a decidir si va a volver a producir la misma cantidad de autos, si va a ampliar la producción, si la plata que gana con la venta de los autos va a pagar las deudas que tiene. O también puede pasar que haya incertidumbre y el capitalista diga que la plata que ganó con la venta de los autos no va a invertir en nueva maquinaria ni va a expandir la producción, sino que la va a meter en una caja de seguridad hasta que haya certidumbre en la economía, y eso puede generar muchos problemas. Después tenemos información incompleta.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, el sistema capitalista es un sistema basado en la competencia. Hay muchas empresas que compiten entre sí y ninguna tiene los datos de cómo, cuánto y a qué precio produce la otra. O sea, puede hacer estimaciones, pero no lo sabe con exactitud, ni tampoco sabe cuál es la demanda. O sea, las empresas, el capitalista que dirige la empresa, estima la demanda y en base a eso calcula la producción. Y se puede equivocar. Pasamos a lo siguiente. Insumos totales. Bueno, la suma de cada empresa, las cuatro, hace 61.440.000 dólares. Y la cuota de mercado es 25% cada una. Está dividida en partes iguales. La producción puse 1920. Bueno, están más o menos en equilibrio la demanda con la producción. Eh, Dicho eso, comienzo con la explicación del cambio tecnológico en el sistema capitalista. Pero antes, para hacer un poquito más capitalista este ejemplo, vamos a creernos por un segundo el discurso liberal del capitalista innovador que hace todo solo, que inventa las tecnologías él solo, que hace todo solo. Obviamente él no compra patentes, obviamente no contrata. Las empresas estas no tienen una división técnica con 500 empleados cada una que inventan las nuevas tecnologías ellos. No, 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 no. En este ejemplo va a ser el capitalista como el que va a inventar las tecnologías, como dicen nuestros amigos liberales. Dicho eso, en este caso, el capitalista de la empresa B, que es muy inteligente y hace todo solo, va a mejorar el capital fijo de su empresa. El capital fijo es las maquinarias, no sé, la cinta transportadora, bueno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a duplicar la productividad. En vez de 16 autos al día, 32. La empresa B duplicó la productividad. Eso quiere decir que en vez de 2 autos por hora, se van a producir 4 autos por hora. Y en consecuencia el precio de los autos va a disminuir. Algo que no expliqué y que lo voy a explicar ahora es que estos trabajadores toman este capital constante, son 32.000, y le agregan 8.000 dólares de valor, que son estos 4.000 que están acá y estos 4.000 que están acá que hacen 8.000. Y o sea que en una hora, si fueran 2 autos, en capital variable se gastarían 8.000 y en plusvalía tendrías otros 8.000. Pero como ahora se duplicó la productividad, por hora se producen 4 autos. Eso quiere decir que el gasto en capital variable por auto y también la plusvalía van a disminuir. En vez de 4.000 a 2.000. Y la plusvalía también a 2.000. En principio, acá voy a parar y voy a decir algo. Estamos suponiendo. Ah, y acá me olvidé de cambiarlo. 36, ahora sí. ¿En dónde estaba? Uno podría decir, si seguimos esto, que el capitalista es medio boludo. Si miramos así nomás, ya que 2.000 de plusvalía más 2.000 de plusvalía más 2.000 de plusvalía más 2.000 de plusvalía da 8.000. Y que de igual manera el capital variable sigue dando 8.000. O sea, volvimos a donde empezamos. Pero esto no es lo que sucede. Estas otras tres empresas, A, C y D, producen los autos a 40.000. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa B puede poner el precio de venta de sus autos o sea, por encima de 36 y abajo de 40. Entonces, con esto, la empresa B puede quitar cuota de mercado a su competencia.
y ganar mucho más dinero con los autos vendidos. También fijémonos en esto, estos trabajadores que siguen ganando lo mismo al mes, en vez de producir 8.000 dólares de valor agregado por hora, ahora producen 16.000 y sin embargo siguen ganando lo mismo. Eso quiere decir que la explotación del dueño de la empresa para con ellos aumentó. Y algo más, cuando suceden este tipo de procesos, en general eh, se gasta menos en capital constante o se abarata, por ejemplo, ya que se utiliza de una manera más eficiente estos insumos. O también se despiden trabajadores ya que estos no son necesarios. Además, bueno, y continuando con el ejemplo, la cantidad de insumos que consume, en este caso la empresa B, se va a actualizar a 30.720.000. Em, y también la de insumos totales, que va a pasar de 61.440.000 a 71 millones, no, 76.800.000. Em, esto envía, uy, esto envía una señal a estos nuevos personajes, en este ejemplo, que son las empresas fabricantes de insumos, que van a elevar su producción para abastecer esta nueva demanda. Entonces tenemos el siguiente escenario. Un auto, bueno, acá puse el precio de producción, va a valer, la empresa B lo va a vender a 38.000, lo que le va a dejar una plusvalía de 3.000 dólares por auto, que en total va a ser de 12.000, comparado con los 8 que que ganaba antes. También va a aumentar la producción a 2.400. Y bueno, digamos que con la baja de precio aumenta la demanda a 2.200. Y la distribución, o sea, como se abastece esta demanda, va a cambiar. Ahora la empresa B va a abastecer el 44% de esta demanda y el resto de las empresas el 18,6%. Y se va a detener ahí, o sea, el crecimiento de la empresa B, ya que las empresas A, C y D van a estar obligadas a bajar sus precios para no ir a la quiebra. O sea que su tasa de ganancia va a bajar. eh, o sea, van a vender al costo. Pero estas empresas van a querer volver a ganar el dinero que ganaban y eliminar la amenaza de la empresa B de que se siga fortaleciendo y que así se quede con todo el mercado. Entonces va a pasar lo siguiente: la empresa C, que va a ser la primera que se dé cuenta de que la situación ha cambiado, obviamente acá va a jugar un papel clave el concepto de tiempo económico, va a ir a pedir un crédito al banco, que lo puse acá. Eh, entonces la empresa C va a ir al banco y va a decir algo como la empresa B cambió su tecnología y está ganando mucho dinero y todavía hay lugar para otro más. Y el banco, que quiere ganar dinero y considera que esto puede ser lucrativo, ya que efectivamente hay lugar para alguien más, va a aceptar. Y así la empresa C va a cambiar sus instalaciones
Esto puede durar un año, por ejemplo, y posteriormente la empresa D, que se va a dar cuenta de esta situación 3 o 6 meses después, dado, bueno, reitero lo que dije antes, en el capitalismo la información no es clara ni abierta al público. El empresario solo tiene la información de su propia empresa y datos, y algunos datos de los competidores, algunos los intuye, otros intenta averiguarlo, pero nunca con certeza. La empresa D va a ir a otro banco y va a pedir otro crédito para importar tecnología de su casa matriz, y este proceso eh, le va a llevar un año y medio para instalar todo. Y ahora veamos el caso de la empresa A. Bueno, esto es tragicómico lo que voy a hacer ahora. La empresa A decidió que no le gusta el país donde está. Hay muchos sindicatos, la gente pide por sus derechos, no le gusta pagar impuestos, si trata mal a los empleados tiene un piquete en la entrada de la empresa, bueno, y decide que la solución definitiva es trasladar su producción a un país del sudeste asiático, donde los trabajadores trabajen el doble y cobren la mitad o mucho menos, logrando así una baja de costos bastante significativa. Entonces, tenemos lo siguiente: pasa el tiempo y en 8 meses o 7 meses la empresa A traslada toda su producción a este país del sudeste asiático. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a producir 960 unidades al mes como la empresa B, o sea, 32 autos al día, pero con 800 trabajadores, que no lo voy a tocar acá. Y va a pagar la mitad del salario, o sea, $2.400. Es decir, que el capital variable por auto va a tener la misma composición que la empresa B, pero con una tecnología más vieja. Entonces el capital constante y el capital variable son 34.000 más 2.000 de plusvalía, 36. Esto se va a modificar. La producción va a pasar a 2.860. También vamos a suponer que con esta baja de precio generalizada aumenta la demanda a 2.600, y vamos a actualizar estos insumos totales, que ya no son 76, sino que son 91, 92, 160. Y acá aparece algo inconcebible para cualquier comunista que no haya estudiado el capital como se debe. Esto es que el impacto del auto en la canasta salarial del trabajador va a disminuir. O sea, que el salario del trabajador va a aumentar. El trabajador produce más en menos tiempo, su salario es mayor y la explotación del capitalista también. Esto es un poco lo que Marx llamaba plusvalía relativa, aunque bueno, él lo plantea cuando esto se generaliza a toda la economía. Em, y como este es un canal de historia económica, voy a traer, ahora cuando termine con todo esto, el ejemplo de la década del 20 en los Estados Unidos. En lo que estaba entonces la cuota de mercado de las empresas va a cambiar otra vez. Esto va a quedar así: 37% para la empresa B, 37% para la A y 13% para las otras dos.
estas últimas dos empresas están muy complicadas. Están siendo obligadas a vender cerca del costo o incluso ir a pérdida. Y si estas empresas cotizaran en bolsa, lo cual es una manera de obtener financiamiento, sería bastante peor, ya que cuando se presenten los balances y los inversores vean que están en una posición financiera débil en cuanto a deuda y ganancias, eh, pueden que, puede que vendan sus posiciones, desvalorizando la empresa y a la vez cortando de hecho cualquier posibilidad de que estas empresas emitan nuevas acciones. Y si fuese una empresa que repartiera dividendos a los accionistas, sería mucho peor. Eh, para este caso que estamos tratando bastante simple, vamos a suponer que no cotizan en bolsa. Bueno, lo que estábamos, la empresa D, digo, la empresa C, bueno, pasó un año, logró modernizar su línea de producción igualando los costos de la empresa B. Igual no estoy siendo muy preciso el paso del tiempo, pero lo que quiero que se entienda es el orden cronológico. Eh, o sea, la primera que actualiza su tecnología es la empresa B, luego baja costos la A, luego la C y finalmente la D. Eh, Dicho esto, la producción va a aumentar a 3.340, la cantidad de insumos totales a 107.520.000. Uy, ahí no sé qué pasó. Le pongo. Ahí está. Em, bueno, esto también lo que envía, esta actualización, es una señal a estas empresas que producen insumos de que tienen que producir más justamente. Y también crece la demanda total, aunque ya no tanto. Esta desproporción entre la producción y la demanda empieza a ser más evidente. Empiezan las presiones bajistas sobre el precio de los autos a vender cerca del precio de producción, o sea 36.000 o incluso más bajo. Em, la empresa D está siendo muy afectada por esto, toda, ya que es la única que no actualizó su tecnología. Pero vamos a decir que pasaron unos meses, medio año, y la empresa D finalmente logró adoptar la tecnología de estas dos empresas. Pero esto no fue gratis, o sea, esos 6 meses que pasaron, siendo el precio promedio 36.000, tuvo que cubrir esa diferencia pidiendo créditos, pidiendo dinero prestado o liquidando algún activo que tuviera la empresa, eh, o sea, empeorando su balance. Eh, Dicho esto, entonces esto se va a actualizar de 3.340 a 3.820. También los insumos totales a 122.880.000. Uy. Y también la demanda total a 3.000. También digamos que la empresa D se dio cuenta de la pésima situación en la que está y empieza a presionar a los empleados para que trabajen más duro, con menos descanso, los vigila más, intenta aumentar la productividad por otras vías, o despide trabajadores y hace que los trabajadores que se queden hagan el trabajo de los que echaron, intenta mantener sus ganancias por todas las vías posibles. Pero igual, acá que vamos a tener,
que acá hay una desproporción muy fuerte entre la producción y la demanda. Esto va a empujar los precios de los autos hacia el costo de producción directamente. No, eh, sí, vamos a usar ese término acá, hacia 34.000. O sea que va a disminuir la tasa de ganancia a niveles cercanos a cero, debido a la enorme desproporción entre la producción y la demanda. Frenemos acá por un segundo, me interesa esto. ¿Qué debería pasar si seguimos un manual de economía convencional? O sea, un manual liberal. ¿Qué tenemos? Que hay poca demanda y mucha oferta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el precio del bien, al estar bajo justamente por esta desproporción, debería mandar una señal a las empresas de que deben disminuir su producción hasta que la demanda se equilibre con la oferta y el precio del bien esté en equilibrio. Bueno, justamente eso es lo que la teoría de Marx dice que no va a suceder acá. Y bueno, esto también se puede ver un poquito en teoría de juegos. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba este. Va, si alguno quiere después lo busca. Se ve en casos de subastas, por ejemplo. Voy a cambiar esto antes de que me olvide. Em, bueno, esto va a quedar así. 32, 32, 26 y finalmente 10. Bueno, esto no es que es exacto, o sea, si sumamos, hacemos la cuenta, bueno, demanda y distribuimos, esto no da exacto. Lo que pasa es que, como explicaba antes, hay tiempo económico. O sea, no sé, por ejemplo, en el comienzo del ejemplo, la empresa A de golpe empieza a producir 960 unidades al mes. No es que ni bien las produce va a desplazar a la empresa B, C y D, sino que va a pasar un tiempo, va a pasar 6 meses, un año. Acá juegan diferencias de calidad, diferenciación de producto, marketing, bueno, entre otras cosas. Dicho esto, continúo con la explicación. Entonces, la empresa B, ante este difícil panorama, donde la tasa de ganancia cae, donde hay una feroz competencia entre las empresas que ponen todas más o menos el mismo precio, eh, este desequilibrio entre la producción y la demanda, lo que impulsa el precio de los autos todavía más abajo. Eh, ¿Qué va a decidir la empresa B? Bueno, la empresa B está muy bien parada, fue la primera empresa que innovó tecnológicamente y por ello consiguió una plusvalía extraordinaria. Tiene mucho capital acumulado en bonos y plazos fijos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a innovar tecnológicamente otra vez. O sea, va a invertir la plata que ganó en mejorar su capital fijo y con ello poner un precio todavía más bajo. Así recuperar su tasa de ganancia anterior. Pero la empresa A se da cuenta de lo que está haciendo la empresa B y decide disminuir sus costos de otra manera. En este caso, abaratando el capital constante, que de 32.000 va a pasar a 30.000. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, la empresa A se había mudado a un país del sudeste asiático donde podía pagar la mitad de los salarios, o sea, en vez de 4.800, 2.400. Pero esto no es que solamente lo hace la empresa A, sino que hay muchas empresas instaladas en este país del sudeste asiático que probablemente es una dictadura salvaje sin sindicatos. Pero bueno, entonces salarios más bajos da lugar a precios más bajos. Eso quiere decir que algunos de esos
productos que utiliza para esos insumos que utiliza para la producción, los va a poder comprar ahí. Entonces esa va a ser una de las vías por el cual esto se abarata. Y la otra es que, bueno, este país no solamente es atractivo por estos bajos salarios, sino que como muchas veces sucede, estos países dan exenciones impositivas o subsidios. En este caso, la empresa A, luego de superar algunos trámites burocráticos, empieza a cobrar un subsidio, en este caso a la luz, vamos a decir, lo que le permite bajar el capital constante a 30.000, sumado a lo que expliqué antes. Y bueno, el Estado de este país del sudeste asiático, para compensar el gasto que le genera, no sé, subirá los impuestos al consumo, los que tributan los trabajadores. Y bueno, si estos trabajadores después, no sé, quieren pedir un aumento de sueldo para compensar que le subieron los impuestos, bueno, después el Estado, con el monopolio de la fuerza, va a decir, no, bueno, los salarios no suben, el país, no sé, pierde competitividad, deja de ser atractivo para el capital extranjero, bueno, lo que ya sabemos, el capitalismo más salvaje. Bueno, un poquito de esto nos habla Javi Milei acá en Argentina, cuando dice que el capitalismo se basa en darle un bien de mejor calidad al menor precio al prójimo, aun cuando eso signifique que, por ejemplo, una empresa traslade toda su producción a un país del sudeste asiático, donde hay una dictadura, no hay sindicatos, la gente es casi semiesclava y eh, no se pagan muchos impuestos. Entonces tampoco hay ni educación ni salud pública y la gente vive en un estado de miseria absoluta. Pero bueno, después cuando vamos a comprar los bienes, estos nos salen más baratos y entonces estamos todos contentos. Dicho eso, la empresa C, que todavía está pagando el crédito al banco que sacó, se da cuenta de lo que hacen estas dos empresas. O sea, la empresa A ya bajó el precio de los autos a 34.000 y la empresa B está camino a mejorar su tecnología, o sea, ya está cambiando su maquinaria. Entonces la empresa C va a pedir otro crédito al banco para mejorar su tecnología y así poder competir con estas dos. La empresa D, que el dueño no es tan astuto como el de la empresa C, se da cuenta de lo que hicieron las otras empresas tarde. O sea, hace el mismo proceso que la empresa C. Va y pide un crédito al banco, pero entre que pide el crédito y cambia la tecnología van a pasar, por ejemplo, 2 años. Entonces, ya estas empresas están en condiciones de competir. O sea, entre que ese tiempo pasa, la empresa A, bueno, ya directamente operó el cambio de precio. Ya puso los autos a 34.000. La empresa B, que había comenzado esto primera, eh, ya instaló la nueva tecnología. O sea que ya directamente, pues, vamos a decir que duplicó la productividad otra vez. Ya directamente puede producir 64 autos por día, lo que son 1920 autos al mes. Y la empresa C está a unos pocos meses de poder modernizar su capital fijo. Entonces la empresa D está en una situación muy complicada. No puede competir por precio, y entonces las ganancias son negativas, o sea, da pérdida a la empresa. Y esto tiene que cubrirlo con el crédito del banco, con créditos del banco o de donde consiga. Entonces, ¿qué tenemos? Que la producción se va a elevar a 4.780. La empresa no elevó la producción,
pone precio más bajo, pero no lo elevó. Y vamos a decir que la demanda subió a 3.400. Y bueno, acá la empresa D y la empresa C están bastante complicadas. Aclaro algo, la empresa C también mientras operaba el cambio tecnológico, también pidió créditos al banco para seguir en la lucha. O sea, estas dos empresas ya habían operado la baja de precio y esta tuvo eh, que pedir dinero prestado. Pero pasan unos meses y bueno, digamos que la empresa C logra cambiar su tecnología del todo. Entonces la composición promedio de esta industria va a ser esta. Precio del auto, 34.000. Capital variable 1000. El constante 32. Bueno. Plusvalía 1000. 1920 unidades al mes. 64. Bueno, menos la empresa A, pero compite de otra manera. Y la producción se va a 5.740. Y bueno, digamos que también subió la demanda. Pero esto es insostenible. Hay demasiada producción y poca demanda. Eso va a hacer que los precios caigan todavía aún más. Directamente estas empresas ya deben tener mucho stock acumulado. Pero no todas las empresas están en las mismas condiciones. La empresa A y la empresa B están muy bien su estado financiero. Tienen pocas deudas, no tienen, bueno, la empresa B directamente tiene una tecnología moderna, puede seguir en la lucha. En cambio, la empresa D va a ser la primera que va a quebrar. Eh, Básicamente, por este desajuste entre producción y demanda, genera que todas estas empresas tengan stock sin vender. Entonces, van a tener que poner, para deshacerse de él, van a tener que poner un precio más bajo que este. O sea que la plusvalía es negativa. Y van a tener que tapar esos agujeros tomando deuda. Entonces, la empresa D, ante este panorama de que no puede ya competir, va a quebrar. Y entonces, pero esto no queda acá, sino que el banco que le prestó a C em, va a decir, bueno, esta empresa le puede pasar lo mismo que le pasó a la empresa D y también ya no le va a prestar más dinero. Entonces, la empresa C, que era la segunda peor de todas, eh, no va a poder pagar al banco. O sea, como el banco no va a cubrir sus pérdidas, también va a ir a quiebra. Entonces, los proveedores, que bueno, en el momento culmine de esto, había, bueno, cada empresa individualmente consumía, o sea, B y C, 61.440.000. Y en total 184.720.000. Derivado de todo esto, obviamente hizo que las empresas que producen estos insumos hayan aumentado la producción para satisfacer esta demanda. Y para ello tuvieron que pedir un crédito al banco. E incluso probablemente el proceso que describí de competencia e innovación tecnológica que se dio en estas empresas también se den en las fabricantes de insumos. Dicho eso, esto pone presión sobre el sistema bancario.
haber dado créditos que no se van a poder pagar, ya que ya que digo C y D quebraron. Las empresas que le proveían a C y D quebraron también. Entonces, los depositantes les van a sentir miedo de que el banco no les pueda devolver sus depósitos y van a ir masivamente a sacarlos del banco. Y entonces el banco va a quebrar. Obviamente si el Estado no le presta al banco. Esto, el banco que le prestó a C, el banco que le prestó a D, bueno, también podemos sospechar que este no es la única decisión equivocada que tomaron los bancos, sino que le prestaron a otras industrias y que estas también pasaron por el mismo proceso y luego no pueden pagar los créditos. Entonces, bueno, los trabajadores de CID son despedidos, o los de las empresas insumos son despedidos, eh, poniendo una presión bajista sobre la economía, o sea que también cae la demanda. Hay un caos generalizado en toda la economía, incertidumbre, las empresas tienen un mayor nivel de deuda y baja la tasa de ganancia en el corto plazo, las empresas que tenían pensado aumentar su producción no lo hacen. Eh, bueno, y si esta situación se sostiene en el tiempo, empiezan las presiones bajistas sobre los salarios, eh, o las empresas van a intentar que sus trabajadores trabajen más por el mismo salario, o, obviamente empeorando las condiciones de vida de los trabajadores. E incluso, bueno, las empresas A y B que estaban en buenas condiciones, tal vez compren a las empresas quebradas, concentrando aún más la economía. Contrario a la tesis liberal de que es imposible crear un monopolio en el capitalismo, sino que la única manera de crear un monopolio para ellos es que el Estado esté metido en el medio favoreciendo a alguno de los competidores. Y además, de paso, ya que le estoy pegando a los liberales, si alguno conoce la teoría austríaca de las crisis económicas, sabrá que los austríacos le adjudican la crisis del capitalismo a las tasas de interés artificialmente bajas impuestas desde el Banco Central, que no lo puse acá. Em, pero, bueno, eso también es sospechar que el banco, los que lo manejan son medio pelotudos y no se dan cuenta que el Banco Central les miente con una tasa de interés muy baja. Pobrecito banco, no le queda otra que prestar dinero. Em, bueno, pero con este ejemplo, si nos abstraemos un poco y no hacemos consideraciones sobre el dinero y elimináramos estos bancos de esta ecuación, igualmente existiría la posibilidad de crisis. Con el ejemplo que puse antes, la competencia feroz entre las empresas por acaparar mercados al desplazar a la competencia genera esta posibilidad. Además de que hay otros mecanismos. Las empresas pueden, si cotizan en bolsa, hacer una oferta pública de acciones, buscando inversiones. O pueden buscar la banca en la sombra, o sea, esto es créditos extrabancarios, no, no regulados por el Estado, con tasas de interés muy altas. Bueno, esto es muy generalizado, por ejemplo, en China, donde la banca en la sombra está muy extendida. Y bueno, también hay sospecha que tuvo algo que ver este tipo de créditos en las crisis de los 90 en los Estados Unidos, aunque bueno, esto tómenlo con pinzas, no es una cuestión que haya estudiado a fondo en este caso. Eh, y bueno, también decir que un poco también estaba, por ejemplo, aplicaciones tipo Mercado Libre o todo ese tipo de aplicaciones que otorgan préstamos sin pedir muchos requisitos. Bueno, esto en el mundo es una cuestión debatida, ya que no, ya que se presta plata sin saber si la otra persona te la puede devolver.
o si la empresa te la puede devolver. Y genera una enorme inestabilidad al sistema financiero este tipo de cosas. Y bueno, acá algo que no dije en el video original, pero que lo digo ahora, es que si hiciéramos consideraciones sobre dinero, tasa de interés y ciclo económico, igualmente sería muy discutible que el Banco Central, o sea, la tasa que establece no tiene nada que ver con la fase del ciclo económico ni con la macroeconomía del país en el que está. Em, si hay una fase bajista del ciclo, el Banco Central va a tender a bajar la tasa de interés. Lo mismo, bueno, si hay una fase alcista, va a tender a subirla. Y si excluyéramos al Banco Central de esta ecuación, igualmente esto sería lo que harían los bancos comerciales por su propia cuenta. Justamente eso es lo que explica la teoría marxista de que la tasa de interés, más allá de que es una parte de la plusvalía, se ajusta al ciclo económico. Una fase bajista donde las empresas, donde hay mucha liquidez y las empresas no demandan créditos, la tasa de interés va a tender a bajar. En una fase alcista donde las empresas compiten ferozmente o hay nuevos jugadores que quieren ingresar a competir, o sea, donde hay una demanda de créditos creciente, la tasa de interés va a tender a subir. Y bueno, por este último motivo es que cuando la tasa de interés sube, las empresas se tornan insolventes, no pueden pagar sus créditos. Y bueno, también por eso parece que la tasa de interés, eh, la suba de la tasa de interés es lo que genera la crisis, cuando la cosa pasa por otro lado. Bueno, lo que estaba, las empresas también pueden optimizar sus procesos, pueden despedir trabajadores y hacer que los trabajadores que se queden hagan el trabajo de los que fueron despedidos, que trabajen más duro, bueno, entre otras cosas. Y ahora, como no podía ser de otra manera, pasamos a ver un poquito de historia. Y para dar un ejemplo de lo que estuvimos hablando, donde se vea este proceso, eh, preparé algo sobre la década del 20 en los Estados Unidos, bueno, algunos datos que donde lo que expliqué se muestra claramente. Primero tenemos la inflación en los Estados Unidos en la década del 20. Fue una década deflacionaria, acá tenemos 1920, bueno, -1, -11, 2 años nada más hubo inflación, también tenemos inflación cero, deflación, 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 y bueno, acá el 29 no hay datos, seguramente por la crisis que hubo. Em, entonces, Estados Unidos en esta época tenía patrón oro, lo que daba una gran estabilidad de precios y de salarios. O sea que los cambios en la productividad quedaban reflejados en este proceso. Eh, bueno, también tenemos los datos sobre el crecimiento del PIB en los Estados Unidos, que salvo 1920 y 21, donde hubo una recesión, todos los otros años la economía creció, inclusive creció mucho, como se ve acá en 1923, y siguió creciendo hasta 1929. Em, Fijémonos en esto, la productividad, bueno, fuera de consideraciones metodológicas, creció en toda esta década al 5,44, 4,21, comparado con las otras décadas anteriores, o sea que creció mucho la productividad en toda esta década. Y bueno, se ve reflejado acá. Y después, sobre tasas de interés, hay que pensar que la Reserva Federal en los Estados Unidos en estos años más que nada copiaba lo que hacía el mercado. No era que como hoy en día donde
fija una meta de inflación, una tasa de interés eh, para indicarle a los operadores. No, no, en esta época ni siquiera tenía el control sobre todos los bancos. Eh, no sé si era un tercio más o menos lo que tenía de bancos que estaban bajo el sistema de la Fed. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Hay que pensar, bueno, sobre este gráfico, que todos estos años la mayoría hubo de deflación. O sea que todo esto en general son tasas positivas. Eh, bueno, fijémonos acá, 1928 sube la tasa y bueno, acá desemboca, bueno, el 29 desemboca la crisis. Pero siempre son tasas positivas. Eh, tenemos, bueno, está la tasa de descuento de la línea violeta, también de créditos bancarios, o sea, agentes privados. Todas las tasas de interés de la economía de los Estados Unidos se mantenía más o menos a este nivel. No era como dicen, bueno, los austriacos que dicen, no, bueno, pusieron la tasa bajísima y bueno, después los bancos tomaron malas decisiones debido a la tasa bajísima. No, las tasas de interés eran más o menos aceptables. Bueno, alguno puede poner en los comentarios si no si no cree lo que estoy diciendo, si considera que estaban un poco bajas. Igual, sí, técnicamente podríamos decir que estaban un poco bajas, pero bueno, no se justifica eh, el argumento que da Hayek sobre la crisis del 29, en mi opinión. Eh, Sino que lo que refleja justamente es el triunfo de la economía marxista para explicar las crisis económicas y el desarrollo del sistema capitalista. Además, algo que no puse, que no traje acá, pero que se cae maduro, es que con esta deflación los salarios de los trabajadores tienden a subir. O sea que encima que bueno hay una competencia feroz entre empresas que eleva la productividad, los salarios tienden a aumentar y con esto empiezan a frenar la ganancia de las empresas. Y así encima que acá sube la tasa de interés, bueno, nos da la crisis del año 30. Paso a explicar el modelo soviético, pero antes de empezar me gustaría aclarar una cosa. El modelo soviético no es el único tipo de socialismo posible, y yo pienso que tampoco es deseable. Hay muchos motivos para esto. Algunos se van a ver en este video a medida que vaya explicando, y otros necesito sí o sí hacer otro video explicando esos problemas, o sea, más detallado y mejor de lo que puedo hacer acá. Dicho esto, procedo a explicar el cuadro. El sistema soviético es esencialmente el siguiente. El Estado es quien está encargado de crear la tecnología, de financiar su creación y de decidir qué se investiga y qué no, y de implementar esta tecnología en las empresas. Aclaro otra cosa. Fuera el ejemplo del principio del video donde hago una suerte de abstracción teórica, donde hay un capitalismo sin Estado, en el sistema capitalista en el que vivimos hay universidades públicas, hay subsidios, hay reducciones impositivas para determinados sectores, por ejemplo, de todo lo que es energía verde. Es decir, el Estado colabora activamente con este proceso. Pero siempre quienes tienen la última palabra son las empresas. Por ejemplo, cuando deciden que una investigación hecha en una universidad pública es útil y deciden implementar esta idea en su empresa. El sistema soviético esencialmente puede ser dividido en cuatro fases: investigación, reconocimiento, implementación y empresa. En la investigación es el Estado quien aporta el presupuesto, la infraestructura y decide qué se investiga, dónde y cómo. En la fase de reconocimiento es una autoridad estatal la que declara que esa investigación es útil económicamente, que puede mejorar la productividad o reducir costos. En la implementación, la autoridad estatal que ha visto que esta investigación fue útil va a decidir implementar la nueva tecnología en las empresas,
Por ejemplo, en las fábricas de acero va a decidir si se van a construir nuevas instalaciones para la nueva maquinaria o si van a utilizar las instalaciones existentes. Y si es así, van a tener que utilizar algún criterio. Este ejemplo puede parecer un poquito fuera de lugar, pero adelante voy a explicar algo más sobre esta cuestión. Seguimos con empresa. La empresa la puse como un ítem separado de implementación, ya que esta tiene una dinámica propia. Por ejemplo, si se utilizan estas nuevas capacidades en su totalidad o no. Ya vamos a tocar esto un poquito más en un momento. Paso a lugares de investigación en la Unión Soviética. Lugares de investigación. El sistema socialista contaba con instituciones destinadas a fomentar la innovación y la mejora tecnológica. Tenemos los institutos de investigación y desarrollo, el cual empleaba a científicos e ingenieros que desarrollaban nuevos productos y procesos para proveerlos a ministerios y empresas del Estado. Ciertas agencias gubernamentales que trabajaban en nuevas tecnologías, como el Comité Estatal de Innovación y Descubrimiento. Aclaro una cosa, yo estoy traduciendo esto de textos en inglés, capaz si alguno lo intenta buscar esto en español no le va a salir, eh, y capaz que cometí algún error en la traducción. Continuamos. Cada uno de los ministerios industriales tenía una división técnica para gestionar la innovación. 4. Las empresas tenían un departamento de diseño para el desarrollo de nuevos productos o un laboratorio de investigación. Esto en la práctica era muy problemático porque no se usaba. Se usaba muy poco porque para la empresa era un peligro que invirtiera plata en desarrollar una nueva tecnología y después esta no funcionara. Entonces después iban a ser sancionados los trabajadores y el gerente. 5. El sistema de institutos de investigación de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética realizaba investigación básica, en parte dirigida a la innovación tecnológica, aunque esta es más famosa por matemáticas, por física, por otras cosas. 6. La Sociedad de Inventores Innovadores, estando destinada a aprovechar la creatividad de los inventores individuales. Por ejemplo, se exigía a las empresas que proporcionaran instalaciones de investigación a inventores individuales fuera del horario laboral. 7. Sistemas de incentivos destinados a fomentar la innovación. Por ejemplo, los trabajadores que desarrollaron un nuevo producto o proceso en una empresa podrían compartir una parte del valor estimado entre ellos. Bueno, acá hice una tabla comparativa entre capitalismo y socialismo. En el capitalismo el criterio que se sigue es la búsqueda del beneficio, la tasa máxima de ganancia. O sea, se investiga lo que da plata y lo que no da plata no se investiga. O bueno, lo hace el Estado esto. Por ejemplo, una farmacéutica podría no investigar una enfermedad, ya que hay poca gente que la padece. Y, o sea, ganaría poca plata con una cura. En cambio, en el socialismo se investiga y se implementa la tecnología en función de decisiones políticas, cuando se busca satisfacer determinada demanda social o se piensa que un sector de la economía va a ser clave para el desarrollo del país. Por desgracia, la Unión Soviética era fuerte en la industria aeroespacial y militar, y de hecho, bueno, un dato histórico, el Pacto de Varsovia superaba a la OTAN en armamento convencional hasta la década del 70. Pero para hacer esto se daba el fenómeno de que se invertía muchísimo dinero en este sector y dejaba a otros sectores de la economía desamparados. Básicamente lo que se hacía para suplir esta falta de investigación era comprar tecnología de otros países o copiar la tecnología de otros países. En el primer caso, esto lo que hacía era condicionar la balanza de pagos de la Unión Soviética. Y en el segundo caso, esto impedía que la industria y el campo soviético se hicieran con tecnología de punta. La tecnología que se podía copiar no era obsoleta, pero tenía cierto grado de atraso. Y añado algo más, que daba la opción de que Estados Unidos impidiera con sanciones que la Unión Soviética adquiriera tecnología, cosa que hacía. Sobre esto,
Alemania Oriental y el bloque del Este fueron decisivos a la hora de eludir estas sanciones, hasta que Estados Unidos hacia finales de los 70 se dio cuenta y los empezó a apretar, y ya no era tan fácil para la Unión Soviética eludir las sanciones. Eh, y bueno, 10 años, 9, sí, 10 años después cayó la Unión Soviética. Ahora, a manera de síntesis de este cuadrito, y sobre todo para enfatizar la dirección estatal y el criterio político-social, vamos a mirar esta nota de National Geographic, siempre tan serio y jamás anticomunista. Y miremos esto. En los años 30 la Unión Soviética era el importador de maquinaria industrial número uno del mundo. Así las minas, fábricas y talleres soviéticos fueron llegando a las más modernas máquinas que Occidente había diseñado, y con todas ellas dotaron sus factorías. Esto en el año en el crack del 29, en el primer plan quinquenal. Entonces, ¿qué tenemos? Occidente estaba en crisis, la maquinaria no valía nada, y además, que justo, ¿no? Y además, el Estado soviético, a través de una decisión política consciente, que es algo que jamás podría pasar en un país capitalista, decide que va a traer la tecnología más moderna disponible hasta la fecha para abastecer a todas sus industrias y generar un salto en la producción, en la productividad, algo que jamás podría pasar en un sistema capitalista. Em, y contrario a lo que dice acá, muestra un poco la hipocresía de quien escribe, que es que si esto sucediera, no sé, a saber, en Chile, en Paraguay, en algún país del subdesarrollado, y se trajera toda la maquinaria de afuera, o sea, de otros países, a este país, lo que se diría es que bueno, se está desarrollando, que qué bueno de comercia y te puede así traer la maquinaria moderna de otros países, y sería algo visto como algo positivo. En cambio, si lo hace la Unión Soviética, bueno, esto ya es distinto, bueno, son comunistas, tienen que vivir. Continuamos con esto. Problemas del socialismo soviético. No participación de las empresas y sus trabajadores. Gasto militar excesivo. Problema de la agregación. Estos dos puntos los voy a desarrollar en un cachito. Pleno empleo, y este neologismo que puse acá, de mi autoría, pseudolodismo. Ciencia socialista, entre signos de pregunta. Límites ideológicos a la ciencia. Y otra vez, entre signos de pregunta, tipo de cambio sobrevaluado. Sobre este punto, el sistema era vertical. Los planificadores del Gosplan y del Partido Comunista eran quienes trazaban los objetivos a cumplir y las áreas a mejorar. No se le preguntaba a la población qué quería. Los trabajadores no participaban activamente en la vida política ni en la dirección de la empresa. El trabajo había adquirido la misma dinámica que en el capitalismo. Ir a la fábrica, trabajar y volver a tu casa. Cuando lo que se necesitaba es que los trabajadores tomen la iniciativa, debatan y propongan ideas sobre cómo mejorar la empresa y ser más eficientes. Obviamente los gerentes tampoco querían saber nada del tema. Un gerente de una empresa soviética podría pensar: si pongo plata de la empresa en investigación y fallo, me echan del trabajo. O también el hecho de que podría necesitar ese dinero para más adelante, para afrontar algún episodio de escasez, cosa que en la Unión Soviética era bastante habitual. También podemos pensar el caso de entregarles computadora a las personas comunes. Si hay libertad de expresión, el Estado no tiene nada de que tener miedo. Pero ahora, si hay censura y el Estado no quiere dejar que la gente hable, una computadora es un peligro. Entonces no hay muchas ganas de incentivar que
todas las personas adquieran una computadora. También tenemos el problema del gasto militar excesivo. Se gastaba una cantidad gigante de dinero en sostener la lucha con los Estados Unidos. Y el problema de que los científicos se iban de esta área. No solamente se financiaban todas las demás áreas, sino que también les quitaban su personal más calificado. Además del hecho de que la nueva tecnología sea secreta y propiedad de los militares, hace más difícil el hecho de que se le encuentre un doble uso. También tenemos el problema de la agregación. Yo le puse este nombre, no sé si conocen, algunos seguramente que sí, la crítica de Cambridge sobre la medición del capital. Bueno, me inspiré un poco en eso, pero acá le voy a dar otro sentido, aunque es parecido. En la economía soviética se planificaban los bienes en términos físicos. Por ejemplo, yo puedo decir este año vamos a producir en el país 500 toneladas de acero, o 2 millones de autos, o 10 millones de clavos. Pero también pasaba que los precios de estos productos eran fijados en dinero. No se podía calcular el tiempo de trabajo como se puede hoy día. Los precios de los bienes se asignaban por la autoridad central, no por el mercado. Un ejemplo teórico de lo primero. Si para este año se necesitan 10 millones de clavos y hay 20 fábricas, a cada fábrica se le va a asignar producir 500.000 clavos. A los gerentes y un poquito también a los empleados, ¿qué les va a convenir? Producir los clavos más pequeños posibles para aumentar la cantidad y entonces superar el objetivo. Obviamente los empleados van a cobrar un bono y el gerente va a poder mostrar que es eficiente y ascender políticamente. Esto hace que para los planificadores sea muy difícil determinar la calidad e intentar mejorar. Eso por un lado. También el hecho de que los precios sean arbitrarios o fijados por tanteo evita que puedan calcular costos con precisión. Entonces el funcionario no sabe si algo es caro o si es barato. Obviamente va a poder intuir algo. Una tonelada de acero es más cara que una tonelada de hierro. Y va a poder ir ajustando con el tiempo. Bueno, esta aclaración la hago ya que está la Escuela Austríaca de Economía. Que bueno, para ellos los precios son la única información que existe en el universo. No, bueno, eso no es así. Están los stocks, el volumen de ventas. Un producto puede tener más tiempo de trabajo que el otro. Bueno, en lo que estaba, el método de balance de materiales de los soviéticos no era muy preciso. Y si los planificadores se equivocaban, podían generar muchos problemas en la cadena de suministro. Pero este va a ser tema de otro video, aunque voy a decir algo más ahora. Tendencia del crecimiento extensivo, el balance de materiales y el Gosplan. Sobre lo que explicaba antes, el método de balance de materiales no es muy detallado, sino que se va planificando la economía dividiéndola en sectores, y muchas veces los funcionarios del Gosplan, que era la agencia de planificación soviética, no tenían muy en claro cómo impactaba cada sector en el otro. Y además había un plan quinquenal con objetivos de producción a cumplir. ¿Qué consecuencia tenía esto? Que para los funcionarios soviéticos era más fácil implementar un sistema de crecimiento extensivo en vez de un sistema de crecimiento intensivo. Los funcionarios soviéticos eran totalmente fanáticos del status quo. Ellos tenían miedo de aplicar una nueva tecnología y que ésta fallara. Ellos preferían seguir aplicando una tecnología obsoleta pero segura y, si necesitaban producir más, crear unidades productivas nuevas. Por ejemplo, siguiendo esta lógica, si necesitaban ampliar la extracción de oro, abrían una mina nueva, no mejoraban la que ya había. Y si había que probar algún adelanto tecnológico, lo probaban en la mina nueva. Sobre esto, yo tengo la opinión en base a lo que leí y es un poco una deducción. Y si seguimos el ejemplo de antes, yo sospecharía que otro motivo era que también era más fácil para los funcionarios abrir una mina nueva, ya que los datos que tenían
eran más frescos y estaban más al alcance de la mano. Y en el otro caso necesitaban un estudio detallado de todas las minas del país para saber la tasa de depreciación del capital, de qué año es la maquinaria que se está usando, etcétera. Y así decidir cuál mina de oro hay que actualizar primero. Esto es más difícil y se necesita de mucho más despliegue y compromiso del funcionario. En cambio, lo otro se hace calentito desde una oficina. Ojo, acá hay dos elementos. El problema del cálculo económico y la dificultad para tomar decisiones de manera eficiente. Y también el problema de la conveniencia política del funcionario. Y bueno, eso era lo que al final pasaba. Las empresas actualizaban sus equipos en una tasa muy baja y estos se deterioraban. Y si eso, encima, le sumamos el hecho de que la Unión Soviética, la creación de una nueva unidad productiva, era considerada, era considerado un signo de progreso material y que a los ministerios estatales se los premiaba por hacer esto, aunque esas unidades productivas no se necesitaran o fueran anticuadas, era un lindo caldo de cultivo para el desastre. Sobre el punto 2 y específicamente sobre la ocultación de datos. Era una práctica habitual de las empresas soviéticas esconder las verdaderas cifras. Dos ejemplos. Si el gerente subdeclaraba la capacidad productiva de la empresa, era más fácil después acceder a un bono al superar el objetivo anual. Y otro ejemplo más. Como los gerentes tenían miedo de que hubiera escasez, se sobreestoqueaban y declaraban que consumían habitualmente más materiales de los que necesitaban, provocando así más escasez y dando datos equivocados a los planificadores, frenando el cambio tecnológico. Y sobre esto, también se podía dar el hecho de que se utilizaran las empresas del Estado ilegalmente. Por ejemplo, se ponía de acuerdo el gerente y algunos empleados para seguir trabajando fuera de horario laboral y vender en el mercado negro lo producido. Esto era una práctica que ya en los años 80 se había generalizado. Una característica de la economía soviética era el pleno empleo. A diferencia del sistema capitalista, donde el desempleo es lo que disciplina a los trabajadores a aceptar un salario más bajo, a trabajar más deprisa, más tiempo, bueno, entre otras cosas. O sea, trabajás como el patrón te dice o te morís de hambre. Aunque bueno, para algún economista liberal que se ha hecho famoso en YouTube, esta decisión es libre, consciente y autónoma, ¿no? Es lo que estaba. En cambio, en la Unión Soviética no había incentivos para trabajar de esta manera. Salvo que te mandaras una cagada grande como una casa, dicho vulgarmente, nunca te iban a despedir. Eso generaba trabajo lento, llegadas tarde, disciplina en el trabajo, etcétera. Y bueno, ¿esto qué consecuencia tenía? Que las tecnologías no se aprovechaban al máximo, ni tampoco la capacidad de la empresa. Esto estoy hablando sobre todo después que murió Stalin. Con Stalin la indisciplina laboral era castigada con presión, y no la presión de acá, sino el Gulag. También un poquito esto intentó volver Yuri Andropov en los 80, aunque falleció pronto y no estaban dadas las condiciones para volver a 1955. Después tenemos este neologismo al que le puse pseudoludismo. Los luditas eran trabajadores artesanales que se oponían a la industria, la cual era más productiva y les quitaba trabajo. Ahora veamos lo siguiente. Imagínense que ustedes trabajan en una fábrica de caucho soviética, ustedes ganan $2000, o sea, ganan mucha plata, al menos para Sudamérica, y son 100 empleados. Además, ustedes votaron al gerente de la fábrica. Él les debe una lealtad, más o menos. Y la fábrica produce 10 toneladas de caucho. Pero un día cae el funcionario del Gosplan con una nueva maquinaria que produce 20 toneladas con 80 operarios.
O sea que hay que echar a 20 empleados. Pero ustedes saben que en las otras fábricas y otros sectores de la economía pagan la mitad, pagan menos, pagan $1000, pagan $900, pagan $800. Y en principio no se sabe a quién van a despedir. ¿Qué va a suceder? Ustedes van a ir a presionar al gerente que les debe lealtad para que la maquinaria no se instale, para que no se use en su totalidad, o que se instale y igual todos se queden. O sea que hay empleados de más, lo cual es ineficiente, es un gasto, y los otros sectores de la economía se ven impedidos de contratar mano de obra, lo cual traba el crecimiento, baja la productividad e impide que otros sectores crezcan. Ahora pasamos a lo siguiente. Ciencia socialista, límites ideológicos a la ciencia. Y la diferencia entre estos dos, que es bastante sutil, pero voy a intentar que esto sea fácil. Volvamos un segundo al balance de materiales. Esta no era la única técnica con la que se podía gestionar la economía. También estaba la matriz insumo-producto creada por Vasily Leontiev en Estados Unidos, la cual se hizo conocida en los 40, mientras que el balance de materiales es una técnica de finales de los 20. La matriz insumo-producto era algo más dificultosa, pero era más detallada, trabajaba una gama más amplia de productos, mostraba el impacto de cada sector en el otro y tenía en cuenta la demanda final, o sea, la demanda de los consumidores. Pero ¿qué pasaba? Para los economistas soviéticos, o al menos la mayoría de ellos, decían que planificar desde la demanda final no era propio de comunistas, además de que desconfiaban de estos métodos ya que se habían inventado en los Estados Unidos. Entonces teníamos una ecuación curiosa. Si algo se inventaba en ciencia económica, en el capitalismo, esto obvio que no funciona. Pero lo que es obvio es que esto es una mentalidad infantil e ignorante. Además, el balance de materiales es bastante más fácil que la matriz insumo-producto. Y para implementar la matriz había que hacer un gran cambio en todo sentido. Un cambio que nadie quería. O sea, entre que nadie quería poner la cara y que algo salga mal y pagar el costo. Sobre todo política y laboralmente. Ellos lo que buscaban, los burócratas soviéticos, eran cambios cosméticos, como el que hubo en 1965, que fue un giro del capitalismo. Y sumado a eso, que a la mayoría no le gustaba la matriz, según lo que explicaba antes, y si encima a esto también le agregamos el hecho de que los economistas soviéticos eran un poquito altivos y no miraban a Occidente ya que no lo necesitaban. Bueno, y después pasaban cosas como que Luigi Pasinetti en Italia en la década de los 60, que es la misma en la que la Unión Soviética giraba el capitalismo. Bueno, él inventó la manera de calcular costos sin usar precios, con la matriz insumo-producto, o sea, usaba álgebra vectorial. Bueno, no voy a explicar eso. Em, pero lo que Luigi Pasinetti logró es la panacea del marxismo, poder sustituir el dinero. Y esto lo descubrió un keynesiano. Esta mentalidad infantil la llevaban al extremo en las ciencias sociales. En las ciencias naturales o afines, o sea, esto que está acá, eran más laxos y no eran tan idiotas, pero se mandaban sus cagadas. Por ejemplo, en la agricultura, donde uno de los métodos que usaban era directamente una pseudociencia, y se le daba cabida a esto, ya que, obviamente, si un método agrícola se inventa en la Unión Soviética, seguramente es un método excelente. Y como segunda acotación al primer video que había subido en el canal, eh, algo que no traté y que lo voy a decir ahora es que ¿a qué se debe esta mentalidad infantil
esta falta de investigación en ciencias económicas en la Unión Soviética, este nacionalismo por el cual todo lo que se hace en la Unión Soviética es bueno, todo lo que se hace en otro país fuera del campo socialista, bueno, no interesa, es que eh, el histórico, hay que ir a la historia acá, es el histórico desprecio del estalinismo, bueno, que fue por etapas esto, pero más o menos desde 1930 hasta 1950, en el cual en los países socialistas, bueno, no en el país socialista, en la Unión Soviética, eh, no hay necesidad de investigar en ciencias económicas, por, ya que estudiar ciencias económicas es estudiar leyes objetivas, es estudiar la ley del valor, y en los países socialistas no hay leyes objetivas, ya que eh, son decisiones políticas, de la manera en que se distribuyen y se asignan los recursos económicos. Entonces no es necesario estudiar ciencias económicas. Aunque Stalin, bueno, problemas económicos en la Unión Soviética, ya el año 52, no, más o menos. em, bueno, básicamente Stalin en este libro plantea varias cuestiones. La primera y principal motivo del libro es la necesidad de crear un manual de economía política para instruir a los militantes comunistas, sobre todo los que están afuera de la Unión Soviética, cómo funciona el modelo existente en la Unión Soviética, más o menos que es un balance de materiales. Bueno, las otras dos cuestiones es una especie de balance que hace sobre si se ha alcanzado el socialismo en la Unión Soviética. Y él va a decir que sí, obviamente, ya que va a asimilar el socialismo a nacionalización de los medios de producción y cierto control obrero. Y la otra es que va a contestar críticas por izquierda y por derecha, unas más asociadas a que se podría abolir el dinero y volver a una especie de trueque, y la otra sobre si se podría instalar una especie de contabilidad que tenga en cuenta un poco la ganancia para gestionar las empresas soviéticas. Stalin obviamente eh, va a rechazar ambas, pero básicamente Stalin no da cuenta de ninguno de los problemas económicos existentes en la Unión Soviética. Em, y básicamente hubo 20 años donde no se hizo nada, donde no se intentó mejorar el sistema de precios, sobre cómo se podría hacer una producción más eficiente, cómo trabajan las industrias entre sí, sino que esto es, bueno, todo lo que se hizo en ciencia económica, la Unión Soviética generalmente es de los 50 para adelante. Y bueno, incluso es algo, por ejemplo, para hablar de esto que acabo de decir, es el hecho de que en estadística nacional se eliminó la palabra probabilidad. Básicamente, ya que probabilidad es algo que se asocia a las economías capitalistas. Las economías socialistas tienen objetivos, tienen planificación. No existe la posibilidad de la probabilidad. Bueno, proseguimos. Y también tenemos esta cuestión del patriotismo socialista o patriotismo soviético, sobre en qué momento esto deja de ser un patriotismo socialista genuino y pasa a ser un nacionalismo vulgar, donde se desprecia todo lo que viene de afuera, donde se desprecia cualquier idea que venga de Occidente, donde a Occidente pasa a ser algo decadente del cual no se puede sacar nada. Bueno, entonces es bastante, yo diría que es discutible más o menos hasta en qué grado
o cómo se promovía este patriotismo en la Unión Soviética. Yo diría que en algún momento giró más hacia una especie de nacionalismo vulgar. Al caso, y esta idea del patriotismo socialista combinaba muy bien con otra idea que es la del socialismo en un solo país, por el cual, bueno, el socialismo se podía alcanzar en un solo país sin necesidad de una revolución a escala mundial. Y entonces, bueno, que esto era acompañado, por ejemplo, los planes quinquenales que eran muy exitosos, todos hasta 1965, que es cuando ya no, esto que parecía que iban a superar a Estados Unidos, que iban a ser la principal potencia mundial, esto ya no parece tan así y la economía soviética empieza a desacelerarse. Em, Tenemos que con esta noción los métodos de administración de recursos que se desarrollaban en la Unión Soviética eran los mejores que había y entonces no hay necesidad de investigar ni mejorar nada, ya que el sistema socialista soviético es intrínsecamente superior a la economía capitalista occidental. Entonces, llegó la década del 60, la Unión Soviética no pudo afrontar los nuevos desafíos que venían con la época, como la introducción de nuevas tecnologías, el ascenso de todo lo que es servicios, ese sector, y también una economía infinitamente más compleja de lo que era en el año 1940. Eso sumado al hecho de la gran inestabilidad económica y monetaria de Occidente en 1960 y 1970, para lo cual era necesario tener una noción de teoría monetaria y una noción de tipo de cambio, cosa que en la Unión Soviética no interesaba mucho. Y llegamos al final del video. Em, la Unión Soviética tenía un tipo de cambio sobrevaluado. Sí, básicamente sí. Por ejemplo, si nos fijamos acá, las dos monedas valían casi lo mismo, pero la productividad del trabajo en la Unión Soviética era la mitad de la de los Estados Unidos. Eh, Siendo buenos, y si somos muy malos, era un tercio. Aclaro algo, Marx no trabajó tipo de cambio, o sea, en su teoría del valor no trabajó esto específicamente. Pero hay trabajos posteriores como el de Anwar Sheikh o Astarita que van en esa línea. Más o menos sería lo siguiente. Eh, la moneda no está determinada por la productividad, o sea, directamente. Pero en general lo que hay es una especie de proporcionalidad, estoy contando más o menos, eh, entre las dos. O sea que si seguimos esto, que la moneda de un país atrasado valga lo mismo que la del país más adelantado del mundo, nunca es buena idea. De hecho, lo que hacen los países atrasados es poner un tipo de cambio alto, o sea, de precio en su moneda, contra el dólar u otra moneda, para ser competitivos a nivel internacional y conseguir un espacio para su producción. Así que, por ejemplo, en la disputa de Estados Unidos y China, sobre todo cuando estaba Trump de presidente, China que hacía mantenía el yuan, de un yuan devaluado, aún hoy en día lo hace. Estados Unidos ¿qué era lo que quería? Que China dejara que el yuan se aprecie. Eh, Justamente lo que quería Estados Unidos era ganar competitividad y sacarle mercados a China. Y ahora sí, para finalizar este video, vamos a ver un poquito de historia. Esto que está acá es una devaluación que hace Khrushchev en el año 61, o sea, si tenemos en cuenta la moneda que había antes. Él devalúa, ya que contrario al mito extendido, la Unión Soviética no era una autarquía, era necesitaba divisas. Bueno, esto es
tema para otro video, se va a extender si explico demasiado. Básicamente, Khrushchev está buscando vender el petróleo soviético en el extranjero. Para eso tiene que devaluar. Esta devaluación estaba pensada para el patrón oro y el sistema Bretton Woods, o sea, una estabilidad a nivel internacional, donde todas las monedas se mantenían más o menos estables. Además de que en 1961 la Unión Soviética estaba en su apogeo. De hecho, en el año 60-61 el PIB de la Unión Soviética era la mitad del de los Estados Unidos. E igual estos indicadores son un poco inexactos. En la Unión Soviética y el bloque del Este se usaban otros indicadores, no PBI. Otra cosa, producto material neto se usaba. Em, Sigo con lo que estaba. La economía soviética tenía problemas, pero los burócratas pensaban que no faltaba mucho para igualar a Estados Unidos. Pero ya en 1974-75 las cosas cambiaron. Estados Unidos abandonó el patrón oro e hizo una devaluación. Además, la productividad de la Unión Soviética, que en 1961 se estaba achicando, ah, se estaba achicando la diferencia con los Estados Unidos, ya en 1975-76 había cambiado la tendencia y la diferencia se estaba ampliando. Entonces vos lo que tenías era que la productividad bajaba, obvio no de manera absoluta. Esto queda muy claro, por ejemplo, en la teoría valor-trabajo, básicamente lo que explica es que se puede producir más en menos tiempo sin que eso signifique globalmente un aumento de la productividad. Más o menos lo estoy explicando así nomás. En lo que estaba. También pasaba muchas veces que las monedas de los países adelantados se devaluaban. Había mucha inflación en los años 70 en Occidente. Bueno, con esto de que Estados Unidos salió del patrón oro. Los burócratas soviéticos no es que eran medio boludos y no se daban cuenta de lo que pasaba. Lo que pasaba es que el petróleo, que era el principal producto soviético, eh, había aumentado mucho de precio en los años 70. O sea, había pasado la crisis del 73 y la del 79. Y tenían mucho oro almacenado en el Banco Central. Pero ya en los 80 el precio del petróleo bajó y se gastaron todo el oro y también pidieron créditos a Occidente y aún así todo no devaluaban. El problema es que la economía soviética, el único bien que era competitivo a nivel internacional era el petróleo y tal vez el gas. Em, Fíjense esto, ya en 1974 em, esto era imposible de justificar. Esto solamente era posible por el petróleo. Eh, Ingresaban muchas divisas y con eso se compraba maquinaria, equipos y toda la tecnología de Occidente. Pero ya esto sí es un escándalo, en 1985, con toda la economía estancada desde hace años, con tasas de crecimiento bajas, con deterioro de equipos, aún así todo la economía soviética no devaluaba. Esto es un delirio, es totalmente insostenible. Y probablemente no devaluaban, ya que hacer esto en una economía planificada, o sea, ajustar los precios de todos los bienes, de toda la economía, que son miles y miles y miles y miles, es bastante traumático para una economía planificada. Entonces lo que decidió Gorbachev es, bueno, la perestroika, girar hacia el capitalismo, hacia una economía mixta. Ah, y ya que estaba hablando de perestroika y algo que no dije, y que lo digo ahora, es que ya en 1965, como estaban todos estos problemas y no había democracia de los trabajadores, lo que fueron haciendo es instaurar medidas capitalistas de manera creciente, dándoles cada vez más y más autonomía a las empresas, que fue lo que terminó haciendo Gorbachev en el 85-86. Y para ampliar un poquito el video original, vamos a mirar algunos datos.
¿Qué tenemos acá? Bueno, la balanza de pagos de la Unión Soviética en moneda dura, dice acá, bueno, en dólares estadounidenses. ¿Qué tenemos acá? Que la cuenta corriente todos los años da negativa. 75 da negativa, 76 da negativa, 77 da negativa, 78 da negativa y da, 70, da positiva en el 79-80, que es con la crisis del petróleo, donde los precios del petróleo suben. Entonces, bueno, esto en general, ¿cómo se financia? Eh, Dos maneras. Tenemos acá, bueno, intereses de la deuda, que si ustedes se fijan acá, todos los años va en aumento la deuda. El pago de intereses y bueno, también eh, la deuda de la Unión Soviética. Sube todos los años y cada vez es más. Y la otra manera es vendiendo oro que está en el Banco Central de la Unión Soviética. Ahora no me acuerdo cómo se llama bien, pero es básicamente el Banco Central. Y cada año tiene que vender más oro. Y esto es curioso, ya que, bueno, este estudio fue pagado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para analizar si la deuda, bueno, es un estudio del año 83, en el cual se analiza si la deuda de la Unión Soviética es sostenible en el tiempo. Y bueno, para hacerla corta, básicamente lo que dice es que la Unión Soviética es dependiente del petróleo y del gas y que cualquier shock externo básicamente pondría a la Unión Soviética en jaque en una situación en la cual no puede pagar la deuda. Y bueno, también que tenemos, a ver acá, no, acá. Bueno, acá lo que tenemos es la balanza de pagos de la Unión Soviética entre 1970 y 1990. Bueno, es un poquito discutible la metodología de este gráfico y tampoco tiene en cuenta el pago de intereses de la deuda ni nada y otras cosas, pero más o menos dice lo mismo que dice acá, con la diferencia de que esto, bueno, le da un pequeño superávit todos los años, que igual es minúsculo, cabe aclarar, y bueno, incluso cada déficit, como mostraba acá, y da un aumento acá en el superávit entre el 79 y 80, un poco más abultado, cual vuelve a caer en el 81, cuando también suben las importaciones, y básicamente lo que dice acá es que para mantener este superávit y poder pagar la deuda, eh, básicamente lo que hizo el gobierno soviético es planchar las importaciones. Incluso acá, bueno, ya en 1985 caen los precios del petróleo otra vez y básicamente y también Estados Unidos devalúa el dólar. Entonces el gobierno soviético se ve presionado a reducir las importaciones aún más, lo que genera escasez, bueno, y la cola, eh, que si bien era algo que pasaba en la Unión Soviética para algunos productos se generaliza. Acá también, bueno, con esta caída del precio del petróleo también caen los ingresos del Estado y básicamente el gobierno soviético tiene que emitir para financiar ese déficit y cubrirlo también con deuda. Entonces tenemos que año 86-87, digo 85-86, hay un gran problema en la macroeconomía soviética. De hecho, bueno, acá también tenemos, a ver si lo hice acá, el déficit presupuestario en 1986 aumentó al 6% del Producto Nacional Bruto eh, y para 1988 había subido a más del 10%. Entonces, esto genera un enorme desequilibrio en la Unión Soviética, que aún así no devalúa la moneda, cuando lo que debería hacer es devaluar.
bueno, lo que cualquier economía de mercado haría en esta situación. Entonces, ya para 1987, ante todas estas dificultades, bueno, básicamente hace un giro en este en esto de prohibir importaciones y para paliar esto de la escasez de productos, el gobierno permite que las importaciones aumenten. Y ya en 1989, bueno, esto ya no se puede sostener de ninguna manera, año 89-90, y bueno, la Unión Soviética entra en una crisis donde no puede pagar la deuda externa, donde tiene un déficit fiscal enorme, que bueno, también está ocasionado por la perestroika, por una parte de esta caída de los ingresos del petróleo, la caída en la venta de lo que se recauda por la venta de alcohol. Eh, También tenemos que Gorbachev intenta aumentar la producción financiándolo con déficit fiscal, lo cual bueno también nos habla de que en la Unión Soviética no había una teoría monetaria sólida y no había una idea sobre muy elaborada sobre qué pasaba si hay déficit fiscal, o peor aún tenían una concepción infantil del dinero y cuando no monetarista. Bueno, sobre esto, ya a principios del siglo XX hay una especie de polémica entre Kautsky y Hilferding, donde lo que se pone de manifiesto es que Kautsky no sabe muy bien cómo encaja el dinero en la teoría del valor. Y es fácil suponer que el movimiento comunista tampoco sabe. Yo creo que esto se sabe más hoy en día debido al hecho de que nosotros tenemos otro libro de Marx que ellos no tenían, que es Los elementos fundamentales de la crítica de la economía política, donde acá es bastante más explícito sobre el tema de dinero, sobre sus características, bueno, en lo que estaba. Debido a este desconocimiento, muchos adoptaron una especie de monetarismo ayornado, una teoría de valor-trabajo, tendencia que prosigue hasta la actualidad. Em, y también se adoptó la idea de que más o menos, dentro de ciertos límites, uno puede emitir para aumentar la producción, en una especie de keynesianismo extraño, bueno. Igual yo no sabría cómo clasificar muy bien lo que se hacía en la Unión Soviética. Em, Son básicamente ideas dispersas, inconexas entre sí, que se van aplicando. Em, bueno, así que por ejemplo, fíjense en esto. Año 85, bueno, todo lo que ya hablé antes, baja el precio del petróleo, bueno. Entonces, ¿qué hace Gorbachev? Primero empieza con la aceleración, o sea, emitir para subsidiar a la industria pesada. Esto lo va a hacer el año 85-86. Bueno, esto va a generar unos desequilibrios bastante grandes. Fracasa y pasa la perestroika, donde deja que las empresas financien al Estado para que pongan más plata en la producción. Lo cual también, bueno, termina en un fracaso gigante. Bueno, como ya sabemos. Em, Esto básicamente lo que explica es que en la Unión Soviética no se tenía una teoría monetaria, al menos desde el marxismo.